no significa que yo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole a cosas que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a cada persona puede hacer lo que quiera, pero ahí vemos los resultados. Los hijos públicamente se te enfrentan. Ayer, Alicia Villarreal fue a la Fiscalía de Monterrey para ratificar la denuncia en contra de Francisco Cantú. Yo creo que esto se ha hecho tan normalizado que se abusa tanto de la mujer. Ya no puedo permitir que me denigre, que me afecte, que nada más porque sí diga lo que le da su gana. Entonces, pues aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer. Francisco Cantú es un cantante mexicano radicado en Estados Unidos y fue el mismo que salió a decir que tuvo un supuesto amorío con la güerita consentida, algo que ella ha negado constantemente. Lo cierto es que en los últimos meses el hombre no para de hablar mal de Alicia, de llamarla ridícula y hasta ha criticado a su nuevo novio. Es una burla, la verdad es una burla. Alicia, no estamos jugando. Alicia asistió a la fiscalía en compañía de sus abogados. Bueno, lo que pasa es que hubo amenazas de parte del señor Francisco. Dijo que no iba a dejar de perseguir a la señora Alicia y bueno, ella se presentó la denuncia y aparte hay unas injurias, difamaciones, ¿verdad? Vamos a proceder con todos. Lo que la güerita consentida no quiso aclarar es por qué su hija Melanie dejó de seguirla en las redes sociales. Félix, Ángelo y yo le escribimos un párrafo enorme, o sea, los tres, diciéndole que estamos muy felices por ella, que estamos muy contentos de que haya encontrado una persona. Jamás le hemos deseado el mal a mi mamá. Le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido, ¿verdad? Melanie quiere mucho a Cruz Martínez y aunque entiende que hubo problemas entre él y su mamá, ella no está de acuerdo con todo el circo que se ha armado con respecto a la separación y divorcio. Ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema. Es el papá de mis hermanos, yo crecí con él. Ahorita mi mamá está pasando por una situación difícil emocionalmente. Si ella quiere tener un apoyo emocional, pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole a cosas que yo no estoy de acuerdo. O sea, punto. Por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas. Es lo que decía ahorita, tristemente ver esta situación de madre e hija. Yo estuve trabajando con ellas hace como un año en Juego de Voces y la química que tenían, de hecho, Cruz Martínez participó en un día especial con ellas tres y se veía muy familiar y se veía que se quería mucho, sobre todo la hija de Alicia, con su padrastro, que es Cruz Martínez. Ha sido un año súper complicado para ella porque, como bien sabemos, se hizo un escándalo con las famosas señas pidiendo ayuda por la violencia doméstica y ahora con Cantú, que supuestamente se está inventando una relación íntima, que ella no niega que haya tenido como cierto acercamiento, pero que nunca hubo nada de intimidad, ni besos, ni nada por el estilo, y ahora se siente un poco acosada por esta persona. Entonces la hija... es triste ver esto con una hija y una mamá. Bueno, es que cada vez que hay un divorcio los que pagan son... los hijos. O sea, los hijos. Alicia ha podido seguir adelante, inmediatamente tuvo su apoyo emocional, tiene una persona al lado que públicamente se dan besos, abrazos, hacen tatuajes, el show. O sea, hemos visto el show, algo que yo de verdad no esperaba que tuviera que ser tan público. No sé a quién ella se lo está restregando en la cara porque... Creo que debe de vivir el proceso de divorcio, o sea, creo que debe dar, como digo esto, es que el proceso de cada quien es diferente. Yo lo pasé y uno trata de pasarlo dándole un ejemplo a los hijos. Yo creo que eso es lo principal. Cuando yo lo pasé, mi preocupación era ¿qué yo puedo hacer para que mis hijos le duela menos esto? O sea, porque ya uno tiene la culpabilidad de que no logró la familia para el resto de la vida. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los hijos se sienten mucho, se duelen. Yo la entiendo. Yo, en este caso, estoy más de parte de la hija que de Alicia. Y yo sé que la gente te dice, oh, uno no puede olvidarse de la vida de uno tiene que seguir adelante. Tú has sido demasiado mamá, o sea, has sido más mamá que mujer. Perfecto, no me importa, porque mis hijos están saliendo adelante, yo creo, de una manera más sana, Roberto, o por lo menos es lo que me gusta a mí. Yo creo que a cada persona puede hacer lo que quiera, pero ahí vemos los resultados. Los hijos públicamente se te enfrentan. Sí. Y tiene que ser muy, muy fuerte para Alicia también, porque nadie quiere que un hijo se le enfrente, y más públicamente. Ay, ojalá que se arreglen, de verdad que sí.